Bueno, quisiera darle la bienvenida a todos a este seminario de CLAPES UC, agradecerle su presencia en un seminario que nosotros consideramos tremendamente relevante, importante, y quiero partir con una pregunta que espero que podamos desarrollar en este gran panel que tenemos. Eh, Se ha comentado que esta reforma se le cobra a 6.300 personas, pero la pregunta es, ¿cuántas personas realmente pagarán esta reforma? Y esa pregunta, para mí y para muchos de nosotros, tiene relevancia en los siguientes puntos. Cuando se habla del impuesto al diferimiento del 1,8%, eh, se está asumiendo que las utilidades retenidas están en una bodega, ¿ah? Los billetes están acumulados en una bodega, y la verdad que no, esas utilidades retenidas en la mayoría de nuestras empresas están en activos fijos. Entonces, ¿cómo vamos a pagar esas utilidades retenidas? Claramente tendremos que vender activos fijos o cambiar activos circulantes a caja, tendremos que tomar más deuda. O sea, claramente aquí lo que puede producir esto es una desinversión o un aumento de deuda en un escenario económico mundial bastante incierto y complejo. Y por lo tanto, lo que nos va a ocurrir ahí es empresas más débiles, pero más relevante para el país, vamos a tener menos inversión, vamos a tener menos crecimiento de PIB, menos trabajo y menos posibilidades de incremento salarial. Eh, Algunos dirán, bueno, pero ¿de qué magnitud estamos hablando? Basta mirar el balance de una empresa en Chile y se darán cuenta, ¿no es cierto?, que las utilidades retenidas son muy superiores a las utilidades del ejercicio. ¿Ah? Es donde aplica este impuesto al diferimiento. Eh, Haciendo una mirada de varias empresas importantes en Chile, nos damos cuenta que, producto de que las utilidades retenidas son muchísimo más grandes que la utilidad del ejercicio, hemos hecho algunos cálculos que incluso algunas empresas podrían pagar hasta 3 veces en este impuesto lo que pagan en impuesto corporativo, digamos, el 27% de las utilidades. Por lo tanto, esto se puede transformar realmente en un número que, si bien el 1,8 a algunos le parece que es poco, pero cuando uno lo lleva en términos absolutos y en carga tributaria, se puede estar multiplicando por 3 en algunos casos, incluso más, la carga tributaria. Entonces, realmente, esto es algo que sería muy importante que pudiésemos profundizar hoy día. También en esto de si esto se le cobrará a 6.300 personas, pero ¿quiénes realmente lo pagarán? También llama la atención el tema de tributación internacional, donde la reforma no permite usar los créditos de filiales pisos abajo. Yo me pregunto, ¿qué sentido tiene para una empresa extranjera, entonces, montar su matriz en Chile? En este sueño de Chile de ser un hub de inversiones, de desarrollo de la región. O empresas, yo lo sé, empresas extranjeras, ¿no es cierto?, que hoy día están analizando cambios de matrices desde Chile a otros lugares. Entonces, nuevamente tenemos una desinversión tanto para extranjeros, y nuevamente caemos en el mismo loop: menos inversiones, menos PIB, menos trabajo y menos posibilidades de aumentar los salarios, que es una demanda tremendamente importante. Y al mismo tiempo quisiera dejar dos títulos que me preocupan, que tienen que ver con los registros. ¿Ah? Los registros tributarios. Me estoy refiriendo a las diferencias temporales imponibles. ¿Qué pasa con mecanismos tan usados por gobiernos como la depreciación acelerada? ¿Ah? O qué pasa con los incentivos, en definitiva, con este tema que queda una complejidad enorme y al mismo tiempo queda bastante caro para las matrices. Los incentivos prácticamente a entregar, a establecer políticas de dividendo en base a las utilidades tributarias y no a las utilidades financieras. ¿Qué pasa también a muchas empresas con muchos accionistas? Los registros de los beneficiarios finales, las complejidades que eso tiene con multas. Pareciera que todas estas complejidades también nos están poniendo
trabas a lo que es la productividad y en definitiva, a establecer incluso costos de administración bastante rápidos. Entonces, esta pregunta para mí, que hacía al principio, de que esta reforma se la van a cobrar a 6.300 personas, pareciera que finalmente la va a pagar un país completo y por muchos años a través de los impactos que tiene, no solamente económicos, sino también en los salarios y también con las demandas que tiene mucha gente en Chile muy justificada. Así que, ¿qué mejor para nosotros que poder tratar de entender y que nos ayuden en esta reflexión o en esta preocupación que tenemos algunos con respecto a esta mega reforma que se está haciendo, que hoy día nos ayuda nuestro querido investigador internacional de CLAPE y profesor de la Universidad de Maryland, Sergio Ursúa, a moderar un tremendo panel, un panel muy equilibrado, donde tenemos dos abogados expertos en este tema tributario, como son Carolina Fonsalía, abogada en nuestra querida casa de estudios, y que trabaja en el mundo real constantemente en estos temas. Carlos Boas, un tremendo abogado y un gran servidor gremial, que ha dedicado años a apoyar a las pymes en temas tributarios. Y esta dupla de abogados acompañados de dos tremendos economistas de nuestra casa en la Universidad Católica, nuestro director de CLAPE DUCE, Felipe Larraín, y Rodrigo Valdés, subdirector de la Escuela de Gobiernos de la Universidad Católica, y ambos exministros. Así que, Sergio, adelante con este tremendo desafío de reflexión que nos convoca hoy día CLAPE DUCE. Muchas gracias a todos nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias por las palabras de bienvenida. Buenos días a todos, a todas aquí que nos están escuchando, también viendo a través del streaming. Buenos días. El panel, como correctamente anticipaba Alfonso, tenemos 4 connotados invitados que van a poder discutir su visión respecto de esta reforma tributaria. Vamos a utilizar los apellidos de los expositores para poder definir cuál va a ser el orden. Vamos a hacerlo en orden alfabético. Vamos a partir con Carlos Boada. Carlos es abogado de la Universidad de Chile, director del Departamento de Estudios de CONAPYME, es profesor de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica. Luego vamos a tener a Carola Fuenzalía. Carola es abogada de la Universidad Católica, magíster en Derecho de la Universidad de California, Berkeley. Fue coordinadora de políticas tributarias del Ministerio de Hacienda, experta en materias tributarias. Luego tenemos a Felipe Larraín, nuestro director de CLAPES. Felipe es exministro de Hacienda de Chile, profesor titular de la Universidad Católica, es doctor en Economía de la Universidad de Harvard. Luego tenemos a Rodrigo Valdés. Rodrigo también es exministro de Hacienda de Chile. Hoy día se desempeña como académico de la Universidad Católica y tiene el rol de subdirector de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Rodrigo es doctor en Economía del MIT. Así que sin mayores delays, vamos a pasar a las presentaciones. Son muy sencillas en el sentido de que van a ser 10 minutos aproximadamente para cada uno de los expositores, para tratar de dar tiempo a preguntas y alguna forma de conversación y cerrar a la hora, como siempre lo hacemos en los seminarios que organizamos en CLAPES, por respeto a la audiencia y a los expositores. Así que, Carlos, puedes compartir tu pantalla. Te voy a avisar 2 minutos antes, te voy a interrumpir 2 minutos antes, avisándote de que te quedan 2 minutos. Gracias, Sergio. No sé si me escuchan correctamente. Perfecto. Bien, gracias primero por la invitación. Como acaban de señalar, mi mirada va a ser desde el punto de vista de las pymes, de esta reforma tributaria por lejos, la más significativa, la más profunda en los últimos 38 años, y por lo tanto la perspectiva va a ser pymes. Y primero vamos a ver si es que los 8 principios que fue la conclusión de los diálogos tributarios se encuentra reflejado o no en este proyecto. En segundo, hacer una pregunta, una reforma con las pymes y la clase media, como se indica en la página 15 del proyecto. Y tercero, una rápido sobrevuelo de 21 materias que afectan especialmente en materia de pymes en esta reforma tributaria. Para darle contexto,
Esto es lo que le pasa al país el año 2021, año tributario 2021. Ustedes tienen a la izquierda qué pasa con las empresas, microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Al medio tienen el consolidado de las personas, 10 millones de contribuyentes. Y a la derecha de ustedes tienen qué pasa con la informalidad, que es por lejos nuestra mayor preocupación como pyme y debería ser la mayor preocupación del país. Cuando uno ve estos números y se encuentra con que casi se repiten los números de las empresas y de las personas, 75% de las empresas, microempresas, 75% de las personas del sector exento, bueno, tiene que entender que las reformas tributarias tienen que reconocer esta realidad. Y sobre todo, lo que está pasando en el mundo de la informalidad, en los últimos 3 bienios hemos ido incrementando la informalidad. Esto se refleja además en un tema de evasión y eso entendemos que la reforma no lo ha entendido y no lo ha podido recoger adecuadamente. Veamos rápidamente estas 21 medidas que afectan principalmente a las pymes. Sabemos que con la 21.256 tuvimos una tasa preferente del 10%. Esa tasa preferente del 10% para las pymes, para el 14 de número 3, no era fortuita, era un reflejo de lo que pasa y vimos los números. Si tenemos 98% de las personas naturales, de estos 10 millones y fracción, que están en una tasa efectiva inferior al 7,1%, ¿qué sentido tiene un impuesto de primera categoría para este grupo que sea del 25%? Ninguno. Cuando vemos cuál fue la devolución de la operación renta 2022, nos encontramos con los datos que ustedes están viendo en pantalla. O sea, en la mayor cantidad de casos, por lejos, hay devolución por parte del fisco. Es lógico que las pymes financien al Estado, se puede el Estado financiar en forma mucho más barata. Vamos a las cosas concretas. Segundo, norma general antielusiva. Aquí hay un cambio de sede en el proyecto. Esto es tremendo para las pymes. Hay un problema de defensa clarísimo. La carga de la prueba, en la introducción se dice que no se modifica, pero en el articulado se deroga. Hay una multa asociada que sube a 176 millones de pesos como tope. Los plazos de prescripción se ponen un poco más difusos. El piso que conocíamos de 250 UTM desaparece. Por lo tanto, hoy día nos podríamos encontrar las pymes con una acción antielusiva por una cantidad insignificante. ¿Cómo se defiende un pyme? El principio de la especialidad, que era básico, es derogado en la normativa. Aquí claramente la pregunta es, ¿alguien entendió que esto era un tema que debía reconocer la realidad de las pymes o parece que los que la escribieron no la conocían? Vamos a encontrar en el artículo 8, en el 19 y en el número 20 del Código Tributario, que son las normas que establecen la relación entre el Servicio de Impuestos Internos y los particulares, que cada vez se hace más difícil, más gravoso para el particular relacionarse con esta administración tributaria. Nos presentan una definición de responsabilidad tributaria que parece que nos borra en la economía de opción, porque nos obliga a tributar no de base a la que la empresa necesita, sino que aquello que sea el enfoque de contribución con el resto, la colaboración. Pero ¿dónde está la economía de opción? En el número 20 del artículo 18 se contempla ahora sí el catálogo esquema tributario, pero no se le da la naturaleza jurídica de un acto administrativo que nos permitiría poder recurrir en contra de este tipo de instrumentos que tiene la mayor relevancia en el mundo de las pymes, puesto que constituye verdaderamente unos lineamientos para los fiscalizadores. La multijurisdicción, esto es gravísimo para las pymes. Está en cada una de esta presentación ustedes van a encontrar a la derecha la página concreta del proyecto donde la pueden encontrar. Esto significa un riesgo de centralizar en Santiago una cantidad significativa de fiscalizaciones, complejiza la defensa administrativa al no haber presencialidad, pueden haber distintos criterios de uno respecto de otro, con lo cual se rompe la justicia. Tasación del artículo 64. Se crean estos 4 mecanismos que en realidad existen y las grandes empresas los manejan todos los días, pero las pymes no los conocen, no los tienen, no tienen posibilidad de acceso a ellos, por lo tanto significa un atentado en contra de las pymes, la norma como quedó establecida en el artículo 64. Esto es un elemento gravitante, la norma de relación. Llevamos 10 años de reformas en que cada vez íbamos mejorando para que fuese cada vez más objetiva las normas de relación que obligan a sumar ingresos de otros contribuyentes. Pero miren lo que nos presentan en la letra H. Establecen un criterio subjetivo en que el servicio va a poder presumir la existencia de una unidad económica o un pacto de acción conjunta en relación a parentesco, situación patrimonial, unidad de administración, gestión de dependencia económica. Esto es ir en contra de lo que hemos avanzado en los últimos 10 años, por lo tanto, de verdad que no hay explicación alguna para este elemento. Entendemos que es un error y esperamos que lo puedan corregir en la Cámara de Diputados o en el Senado. El denunciante anónimo. El denunciante anónimo es una institución que ha funcionado en la CMF, pero la que nos están presentando en esta reforma establece que un tercero que maliciosamente hace
una calumnia tributaria, un hecho maliciosamente falso, su sanción va a ser una multa. Y conocemos el principio de interpretación pro reo en materia penal, en virtud del cual la calumnia que conocemos en el Código Penal no se va a poder aplicar, porque acá, como hay una sanción menor que solo de multa, esa va a ser la sanción que va a tener derecho el imputado. Por lo tanto, el incentivo es perverso y uno podría sacar del mercado a un competidor por esta vía. Hay que corregir, es un buen instrumento, mal redactado, hay que corregirlo. Lo del 35%, sabemos que hay un principio de equidad horizontal, pero las pymes, hay ciertos ingresos pasivos que si exceden el 35% lo sacan del régimen PYME y lo llevan al régimen más gravoso. Por lo tanto, frente a la pregunta de Alfonso, ¿esto lo va a pagar el 3% que presenta el proyecto en su página 15? No, esto lo va a pagar todo el país. Y por cosas como esta, muchas pymes se van a ver involucradas en este régimen más gravoso. En este caso, no solo no se limitan estos ingresos al 35%, sino que además se aumentan y se aumentan yendo al 14b propuesto, que es el artículo que establece para las grandes empresas ingresos pasivos de las grandes empresas y se lo proporcionan a las pymes. Inentendible. La eliminación del artículo 14e, esto era un incentivo al ahorro. Todo el país se felicitó por esto. La Cámara de Diputados del año 2016 tuvo unanimidad de los votos en favor de las pymes. ¿Y quién nos presenta el proyecto? Elimina el artículo 14e de la ley de la renta, lo traslada al 14d número 9, pero lo restringe. Lo restringen que ya no van a tener acceso los pymes hasta 100.000 unidades de fomento que tengan el régimen del 14A. Y respecto de los 14D, por supuesto, con restricción del 75%, esto nuevamente es un retroceso respecto de lo que habíamos avanzado hacia una justicia con las pymes en materia tributaria. Recuerden ustedes que, como ya dijimos, la letra H del número 17 del artículo 8 del Código Tributario establece esta nueva norma de relación que empieza a regir de inmediato. Por lo tanto, van a haber muchos contribuyentes pymes que pueden salir del régimen al que tendrían derecho, que producto de la aplicación de esta norma ya no lo van a tener. Los artículos 22 al 28 de la ley de la renta, esto es el estatuto de los pequeños contribuyentes. ¿Y qué hizo esta reforma? Igual que los últimos 40 años, nada. Aquí estaba la solución para la informalidad, aquí estaba la solución para invitar al mundo a que se formalizara, y el proyecto lo omite absolutamente. El presidente Ricardo Lagos dictó una ley, la 19.749, de las microempresas familiares. Teníamos una tremenda oportunidad para aplicar correctamente esta normativa. Omisión absoluta en la reforma tributaria que nos plantean. Incentivo a formalizarse. El único incentivo a formalizarse que encontramos en la reforma tributaria es este de IVA, en que le dicen a esta persona que no está pagando IVA, que no está pagando renta, lo invitan que por una condonación por 3 meses del 100% del crédito, después baja a 50 y después a 25, creen que va a cambiar de actitud y que se va a incentivar a formalizarse. Pero por favor, ¿en qué mundo viven los que redactaron esta reforma tributaria? El DFL2, entendemos que ya hay una mirada distinta al DFL2, lo dijo ayer el ministro de Hacienda, están viendo cuánto significa. Era de las pocas cosas en que el empresario pyme invierte y le están quitando este beneficio de tener un ingreso no renta para este minuto y para el día de su jubilación. Entendemos que a los adultos mayores habría una modificación al respecto. Aplicación para gasto del artículo 31. Cuando Felipe Larraín era ministro, nos felicitamos todas las pymes de que se pusiera en el artículo respecto a los gastos de las pymes una Carlos, frase. disculpa, 2 minutos. Ya, vamos a ir terminando. Que considerara la naturaleza de las pymes respecto de los gastos. Van y la eliminan del proyecto y después nos dicen que el sistema tributario de las pymes quedó exactamente igual. El uso de las pérdidas. Explícitamente se aplica el artículo 33 a las pymes, o sea, después de que ha tenido todo un sacrificio para poder salir adelante y cuando tiene que pagar las deudas que asumió para poder salir adelante, le hacen una restricción respecto de las pérdidas hacia atrás a no más allá del 50% de lo que es su base imponible del año en que empieza a tener utilidades. Artículo 21, sabíamos que solo se aplicaba a la contabilidad completa y hoy día también a la simplificada, un nuevo retroceso. La renta presunta es para largo, esto realmente tiene que terminarse este proceso, este régimen, sí, de la forma que lo están planteando, la peor forma, lanzándolo al 14D número 8 que no permite tasar, de verdad que se usó la peor de las formas. El 1,8 ya lo dijo Alfonso en su introducción, pero es que para las pymes es muy importante porque las pymes estabilizan su empresa que es familiar usando el proceso de poner una primera capa y una segunda capa de la sociedad. Por lo tanto, esto afecta, sí afecta a las pymes, creen que no, las va a afectar y significativamente. Y
para terminar, gasto tributario en la OCDE, 5%, el fisco hace devoluciones hacia las empresas, en Chile estamos apenas en 1,6 y nos queremos comparar con ellos. Me saltaré lamentablemente por tiempo la mala fórmula de gasto en vez de crédito respecto de las ayudas a las personas naturales, y terminar solo con esta lámina, señalando que un término de giro, que se le permita al servicio 6 meses para un término de giro, en no saber la velocidad de los negocios. En 6 meses ya quebró ese contribuyente y no pudo partir nuevamente con un negocio. Y por último, la penalidad tributaria. Yo invito a quienes nos escuchan a que lean con atención las páginas 54 a 56 del proyecto, porque se modifican conductas, se alzan multas y penas, se incrementan sanciones. No hay ninguna proporción en este régimen punitivo para lo que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Eso es, Sergio. Muchas gracias. Fantástico, Carlos. Muchas gracias. Vamos a volver contigo con algunas preguntas al final de la ronda de presentaciones. Carolina. Muchas gracias por la invitación. Sandra, te pido que pongamos la presentación. Agradezco la invitación a Clapes de poder compartir con ustedes hoy día, esta mañana. La van a compartir. Ahí está. Ahí está. Yo creo que para partir, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo con Carlos sobre la reflexión, porque es impresionante. Yo mientras iba escuchando a Carlos, iba diciendo, bueno, ¿y ahora yo qué puedo decir? Porque la verdad es que el diagnóstico es completamente simétrico. Así que te pido que vayamos a la siguiente. Antes de entrar directamente a ver cómo los cambios que plantea la reforma tributaria, Sandra, te pido que vayamos a la siguiente. Ahí sí. Quería hacer ciertas reflexiones previas que me parecen importantes para entender este proceso, porque cuesta hoy día, en el minuto en que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y a poco iniciado este gobierno, con las cifras que tenemos a nivel país, con el contexto internacional que tenemos, con el nivel de incertidumbre que existe, atendido que no sabemos qué va a pasar, ¿no es cierto?, el 4 de septiembre, que se haya presentado un proyecto de esta envergadura. Yo comparto con Carlos que probablemente en mis años de ejercicio profesional, después o junto con la reforma de Bachelet, este ha sido uno de los proyectos más radicales y estructurales que hemos tenido en una perspectiva tributaria, totalmente refundacional. Parte de alguna manera de cero, como si todo el pasado no existiera, generando aquello en que justamente creo que la doctrina internacional y las buenas prácticas a nivel internacional aconsejan, que es mantención de ciertas líneas de acción. Acá todo se refunda, todo se establece nuevamente. Y creo que efectivamente cuando uno lee, y esto lo he dicho reiteradamente, perdón la majadería, pero cuando uno lee el mensaje del proyecto y va a leer el texto del proyecto, se encuentra con una contradicción total entre los 8 principios que probablemente cualquiera de nosotros tendería en general, con matices o no, a compartir. Pero cuando uno va a ver la bajada de esos principios rectores, orientadores, definitivamente no coincide el espíritu con la letra. Me cuesta pensar y me cuesta entender entonces los objetivos que persigue esta reforma más allá de lo que sea estrictamente recaudación. En el fondo, cuando uno lee el texto, uno se pregunta ¿hacia qué apunta? ¿Hacia dónde apunta? Porque uno entiende que se busque recaudación para lograr el objetivo de progresividad, pero la verdad es que finalmente no sé cómo se podría lograr esa recaudación buscada, matando finalmente todos los mecanismos de inversión. No veo que haya un estudio serio, profundo, sobre los efectos que va a generar una reforma de esta envergadura. Tengo la sensación de que lo único que se buscó fue una recaudación que buscaba una cifra X, cifra que por supuesto los economistas han controvertido de manera permanente y reiterada, pero no logro entender de verdad si se analizaron los efectos. No veo efectos, por ejemplo, estudios con efectos en mercado de capitales, con inversión en Chile, con la llegada de nueva inversión. Escuchaba al ministro invitando en Chile Day a los inversionistas a invertir en Chile, pero la verdad que las modificaciones que hay en mercado de capitales, que se ha dicho bien poco, son estructurales. Tomo 100% las palabras, ¿no es cierto?, de quienes nos decían anteriormente que el impuesto a la utilidad retenida va a generar un efecto
brutal, porque esa es la disponibilidad que teníamos, ¿no es cierto? En parte relevante para darle profundidad, para darle espacio al mercado de capitales. Y finalmente, no logro entender dónde está el sustento, los estudios de esta reforma, porque para hacer una reforma uno necesita números, estadísticas, evaluación de impactos. Se citan en algunas ocasiones el estudio que hizo la Comisión de Competitividad que fue convocada en su minuto por el ministro Briones, pero muchas veces ese mismo estudio, conformado por gente extremadamente seria también, decía que no existían los estudios ni los números suficientes para llevar a cabo las modificaciones. Entonces vamos a ver cuáles son los objetivos que persigue o cuáles son los principios que sigue este gobierno en su reforma tributaria. Vamos a la siguiente. Básicamente se nos dice que los principios son progresividad tributaria, simplicidad, reforzamiento de la educación tributaria y asistencia a contribuyentes, corresponsabilidad entre la ciudadanía y el Estado, transparencia y eficiencia, estabilidad y certeza, cumplimiento íntegro y oportuno de los impuestos que debe ser mejorado, y que el sistema tributario debe corresponder a las preferencias de sus ciudadanos y ciudadanas. En este último punto yo no puedo más que apartarme, porque los sistemas tributarios no pueden corresponder a las preferencias de los ciudadanos y ciudadanas que probablemente, si usted le pregunta en la calle a cualquiera, todos dirían que prefieren no pagar impuestos. Por lo tanto, no podemos guiarnos por las preferencias. Todas las reformas tributarias tienen que ser serias, tienen que ser elaboradas por técnicos, con estudios técnicos, no en base a lo que la gente opine en la calle. Vamos a la siguiente. Entonces, así las cosas, yo quiero mostrarles ciertas contradicciones que Carlos las mencionó con mucho detalle, y por lo tanto voy a omitir en su minuto lo que es PYME, pero miren el mensaje. El mensaje nos dice: esta reforma busca estabilidad y certeza, otorgando seguridad a todos los actores para su toma de decisiones, sin que ello impida una necesaria adaptación cuando cambien las condiciones del entorno. Sin embargo, yo me pregunto y comparto con Carlos, ¿cómo podemos hablar de certeza si luego de años de discusión, en una discusión que fue de verdad muy profunda en el año 2014, tratamos de contener una norma general de antielusión que buscaba que fuera aplicada a puertas cerradas en el Servicio de Impuesto Interno? Eso se logró luego de discusiones en que finalmente el Congreso entero y todos los técnicos estuvieron de acuerdo en que el Servicio de Impuesto Interno no podía ser la única entidad que aplicara la norma general antielusión, no porque no tenga las competencias, y por supuesto que todos sabemos que es una entidad de excelencia, pero la norma general antielusión es una norma jurídica, que requiere calificaciones jurídicas. La pertinencia o no de una fusión, de una división, la pertinencia o no de una reestructuración internacional, la pertinencia de una fusión internacional, es requiere de mucho conocimiento jurídico, que por eso estaba en manos de los tribunales tributarios y aduaneros. Asimismo, vemos incertidumbre con el denunciante anónimo. Yo no puedo más que compartir todo lo dicho por Carlos. No puede ser que vivamos en una sociedad en adelante en que nos desarrollemos y nos relacionamos con la gente con que trabajamos en base a la desconfianza. No puede premiarse, en definitiva, el denunciante anónimo, en que a lo mejor en otras jurisdicciones, pensando en delitos tributarios, uno podría pensar que podría tener cierta clase de asidero, por ejemplo, para combatir el narcotráfico, pero tenemos que partir de delitos tributarios expresamente tipificadas para situaciones específicas, cosa que no nos transformemos en una sociedad persecutora, en que nosotros mismos nos estamos denunciando para lograr una recompensa, o simplemente para eliminar, como bien decía Carlos en su minuto, al competidor del mercado. La norma general antiilusión se le sacan todos los resguardos que se establecieron en el 2014 y se hace como un borrón y cuenta nueva y se vuelve a la norma que se llevó al Congreso en el año 2014, 1 de abril, que fue extremadamente controvertida. Es una copia literal de lo que sucedió en ese minuto. Se sacan todos los resguardos, carga de la prueba, un mínimo para la aplicación de la norma. Se establece una multa, además del pago de los impuestos, que va a dar lugar a la aplicación de la norma general antiilusión. Se establece que además de la norma general antiilusión van a poder hacerse aplicar también las normas especiales antiilusión conjuntamente. Por lo tanto, usted podría terminar pagando impuesto multa, por ejemplo, en un gasto rechazado, 40%, más el impuesto subyacente, más la multa nueva que se crea en el 100 bis. Por lo tanto, se triplican, en definitiva, las posibilidades de aplicar sanciones gravosísimas en esta materia. Se establecen recalificaciones en materia de IVA. Si usted hace una reestructuración en que vende una sociedad, el servicio va a poder decir que usted no debió haber vendido acciones o derechos, sino que debió haber vendido fierros, porque los fierros estaban afecto a IVA.
versus las acciones y derechos que usted no graba con IVA porque no es y no ha sido nunca un hecho grabado con IVA. Efectivamente, el camino de la legítima opción de conductas se ve extremadamente limitada. Vamos a la siguiente. Carolina. ¿Me quedan dos? 2 minutos. Perfecto. Nada se dice sobre la DENACON. La DENACON es la Defensoría del Contribuyente, que creo que era una entidad extremadamente relevante para proteger a la pyme. Y nada se dice. Es más, yo veo que se está desmantelando. Vi recientemente renunciado el defensor del contribuyente, que es una pena enorme, y creo que un gran proyecto como ese hoy día no tiene acogida, no se ve. Vamos a la final, porque podría hablar mucho sobre este proyecto, pero yo me quedo con una sensación amarga, porque vamos a la última slide, por favor. Porque yo echo de menos profundamente que aparte de los mensajes, la siguiente, de los mensajes que establece este proyecto sobre los efectos que quería lograr, la siguiente. Me quedo con la sensación de que echo de menos todo aquello que está acá. Hay dos menciones en todo el proyecto, que tiene 200 y tantas páginas, ¿no es cierto?, del concepto crecimiento. Y se menciona en 2 oportunidades el término crecimiento, para referirse a ¿qué? A la deducción que van a poder hacer las empresas de su tasa de impuesto a primera categoría para I+D. Única vez que se menciona la palabra crecimiento. No hay referencia a la inversión, a la filantropía. De hecho, la filantropía se ve atacada a través de nuevas medidas. Por ejemplo, eliminación de exenciones que se habían establecido en la modernización tributaria. Y especialmente a través de la limitación de la posibilidad de deducir del global complementario rebajas por concepto, por ejemplo, de donaciones, de la nueva ley de donaciones, que era sumamente generosa para contribuyentes del global complementario. Lo mismo de la ley Valdés, y que creo que hay que revisar. Nadie lo ha mencionado hasta este minuto, pero hay que mirar el 55 SECSIES. Establece una limitación en global complementario muy acotada y por tanto deducciones y créditos se ven extremadamente restringidos. Mercado de capitales, yo espero que haya un seminario solo sobre el mercado de capitales, porque esta reforma, con el impuesto del 22% sobre el 107, sobre el impuesto del 22% sobre las distribuciones de dividendo a nivel de fondos, con impuesto a la utilidad retenida, que va a eliminar las posibilidades de tener mayores disposiciones de flujos en Chile y fomentar, por lo tanto, las estructuras en el extranjero, veo que es letra muerta que Chile sea un hub de inversiones. Feliz que volvamos después a muchos de los temas que dejé de tratar y que me entusiasman tanto. Gracias, Carolina. Gracias. Felipe, ¿estás por ahí? Estoy buscando. Perfecto. Estoy buscando. Estamos en horario perfecto, estamos haciendo. Estoy buscando mi presentación. ¿Se alcanza a ver bien? Sí, tienes que ponerla en modo de Sí. pantalla completa. En eso estoy. Perfecto. Ya, oye, muchas gracias. Un agrado estar participando en este panel con tan distinguidos copanelistas, este seminario, con tan distinguido moderador y con quien nos introdujo a este panel, Alfonso. Así es que yo voy a, en 10 minutos es bien apretado lo que uno puede decir, pero vamos a intentarlo. En primer lugar, aquí se nos fue a salir de pantalla completa. Vamos a tratar de... Por alguna razón... Pues, pero pásala así, de todos modos se puede. Sí. Ya, déjame ver si Déjame ver si el punto es este. Ahí estamos. Bueno, perfecto. Yo voy a referir a algunos puntitos bien rápido: brecha, efecto redistributivo y simplificación. Lo primero a decir es que esto tiene que partir de un diagnóstico. El diagnóstico no es compartido. Lo hemos discutido bastante, me voy a referir muy brevemente, pero la brecha con la OCDE no son 5 puntos del PIB, porque no hay que ajustar solo por seguridad social. Bueno, el gobierno hablaba incluso en algún momento de 8, 11 puntos del PIB o más. La brecha bien medida está en torno a 2 puntos del PIB cuando se ajusta por ingreso y cuando se ajusta por estructura poblacional. Primer punto. Entonces, si estamos hablando de una brecha que no son 5 ni 11, estamos hablando de una brecha. Existe la brecha, pero la brecha es bastante menor. Segundo tema, ¿dónde está la brecha? La brecha está fundamentalmente en el impuesto a la renta de las personas, no en el impuesto corporativo, donde vemos que recaudamos en Chile más que la OCDE. ¿Y qué solución se usa?
cargarle la mano a la clase media profesional, que es lo que se está haciendo en este proyecto de ley. O sea, en vez de intentar frenar, como vamos a ver más adelante, la informalidad, ya lo decía Carlos, ¿no es cierto? Lo que se hace es cargarle la mano a los formales, a los que están hoy día pagando sus impuestos, particularmente en clase media. Eso en persona. No se hizo ningún esfuerzo por aumentar la base. Otro punto que me parece de gran importancia es que en la OCDE son las transferencias más que los impuestos los que reducen la desigualdad. Fíjense que este es el Gini antes de impuestos y transferencias, que es lo que realmente reduce la desigualdad en la OCDE a nivel global son las transferencias. Los impuestos reducen algo. En Chile reducen muy poco las transferencias y relativamente poco los impuestos, pero en eso no estamos lejos de lo que dice la experiencia internacional. Entonces, ojo, algo está pasando con el gasto público que no está llegando a quienes más lo necesitan. Simplificar, claro que necesitamos. ¿Cuántas horas se necesitan para el cumplimiento en el pago de impuestos? Bueno, aquí está los casos de Chile con una cantidad enorme de horas. Este proyecto va a ayudar a simplificar el régimen tributario. Mi impresión después de leerlo es que no. Vamos a crear al menos 3 regímenes distintos. Entonces, una cosa es lo que se dice, lo decía también Carola, lo que se dice en el papel, lo que se dice respecto al principio. Queremos simplificar. ¿Lo hace en la práctica la creación de 3 regímenes tributarios distintos? Parece que no. Y curiosamente, de decirlo, si el sistema integrado es tan complicado, ¿por qué se mantiene para las pymes? Si es tan malo, ¿por qué se desintegra para las empresas grandes y se deja completamente integrado para las pymes? Algo que no se entiende respecto del proyecto. Bueno, impuesto personal, patrimonial y formalización y evasión. En impuesto personal vamos a pasar a estar entre los países que tienen la tasa máxima de impuesto personal más alta del mundo. Aquí está Chile con 40, con 43 nos vamos a ir, ¿no es cierto?, con reforma tributaria a la barrita en verde, pero aquí omitimos, por razones de espacio, 70 países que tienen tasas más bajas. Yo supongo que no queremos estar, ¿no es cierto?, claro, ¿quiénes son los que más tienen? Costa de Marfil y algunos países, ¿no es cierto?, que tienen niveles de ingresos bastante mayores que los nuestros. Bien, se requiere avanzar en la formalización. Este punto lo decía Carlos, pero ¿dónde están los esfuerzos de reducir la informalidad? Si lo que tenemos que hacer es que más gente se siente a esta mesa, que tengan los beneficios de la formalidad, pero también los deberes de una formalización, que en parte de ellos son pagar impuestos. En eso el proyecto se queda lamentablemente muy corto. Impuesto al patrimonio. Este es un impuesto en retirada. Podríamos decir que hoy día, ahí dice 4, pero hoy día, 2022, hay solo 3 países de la OCDE que tienen impuesto al patrimonio, habiendo sido 12. Por algo lo dejaron, en parte porque recauda poco. Solo Suiza recauda. Ojo con España, aquí de los que todavía lo mantienen, España recauda menos de 0,2% del PIB. Y lo digo, y Suiza recauda 1 punto del PIB con el impuesto patrimonial. ¿Y dónde va a estar Chile? Con el 1,8%, Chile se distinguiría como los países que tienen las mayores tasas de impuesto patrimonial del mundo. Ojo que España tiene una serie de loopholes ahí, porque con un 3,5% recauda solo 0,18% del PIB. ¿Por qué? Porque hay distintos tratamientos del impuesto al patrimonio, por ejemplo, en Cataluña que en Madrid. Entonces, tengo una preocupación a este respecto. En tema de evasión, solamente mencionar la factura electrónica y los esfuerzos de fiscalización del servicio han permitido reducir ya la evasión. ¿Hay espacio para reducir la evasión? Sí, hay espacio importante para reducir la evasión. No me voy a detener acá porque no tenemos tiempo, pero hay espacio tanto en impuesto a la renta como en impuesto a la renta personal como en la renta de las empresas. Momento, magnitud y tiempo. Bueno, ya se decía, esta es la reforma tributaria más ambiciosa. Yo busqué y no encontré otra reforma tributaria tan ambiciosa. Debe haber alguna o puede haber alguna, pero yo no la encontré, al menos en medio siglo, no hay una reforma tributaria tan radical y tan ambiciosa en materia de recaudación. Y digámoslo con todas sus letras, Carolina lo decía hace un momento atrás, esta es una reforma recaudatoria. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué más se persigue? Es refundacional, pero es fundamentalmente recaudatoria. Aquí, ¿qué elementos hay para incentivar el crecimiento? Prácticamente no los hay.
en un momento en que estamos enfrentando una alta incertidumbre. Acabamos de revelar nuestro índice de inestabilidad económica para julio, y resulta que tenemos los niveles más altos de inestabilidad, de incertidumbre económica en históricos. Y en este momento estamos presentando la reforma tributaria, que en parte contribuye también a generar esta incertidumbre, junto con los temas constitucionales. Y déjenme decir una cosa, la reforma, este índice, ¿no es cierto?, que nosotros calculamos, los factores internos son por lejos los factores más importantes, y aspectos como la guerra de Ucrania, por ejemplo, o la pandemia, salen de los top 10 de las razones por las cuales tenemos este alto nivel de inestabilidad. Bueno, yo espero que no pasemos esta reforma de atacaballos. Tenemos malas experiencias de reformas que demoraron muy poco y que después debieron ser reformuladas y re-reformadas, ¿no es cierto? Porque recordemos las reformas a la reforma, y por tanto esta reforma requiere de un periodo de tiempo. Yo espero que no sea tanto como el que nos tocó en la última reforma tributaria, ¿no es cierto?, en el gobierno anterior, que fueron 524 días, pero tampoco reformas que para este nivel de envergadura son tan potentes y requieren discusión y requieren del aporte de los técnicos. Felipe, Una evaluación. 2 minutos. 2 minutos, y con esto me voy a la evaluación final. Lo bueno, lo malo, y dejo en punto suspensivo el resto. Aspecto a destacar: creo que hay un incentivo a la inversión en I+D. Nos contará Carlos y nos contará el mundo de las pymes si realmente las pymes van a poder aprovechar este incentivo a la inversión, o van a ser fundamentalmente las empresas grandes las que lo van a poder aprovechar. Hay algo de beneficios para la clase media en deducción de arriendos y cuidados familiares y esfuerzos por reducir la evasión y la elusión. Eso me parece positivo. La pregunta es cómo, pero hay aspectos negativos. A mi juicio, este es un proyecto que genera un impacto muy negativo en la inversión y en la atracción de capitales. Quiero hacer una salvedad. Nos preguntaba Alfonso sobre el tema de las utilidades retenidas. Yo quiero hacer un cálculo muy simple. Yo no sé si se les habrá pasado esto cuando pusieron la tasa del 1,8, pero la tasa del 1,8 no es 1,8, sino que es el 9, la tasa. ¿Por qué es el 9? Porque lo que le pertenece de las utilidades retenidas al Estado, en caso de un pago de impuestos, lo que le pertenece es solamente el 22%. El otro, ¿no es cierto?, 78% es de los dueños de las empresas, ¿no es cierto?, que tienen esas utilidades retenidas. Bueno, ¿cuánto es 1,8 sobre 22? Eso es casi un 9%. Esto es una medida que, además de los problemas que se ha dicho, le va a pegar fuertemente a la inversión, y además me parece expropiatorio que la tasa de efectiva en realidad sea más cercana al 9% que a ese 1,8 que parece mucho más inocuo. Tenemos el tema del impuesto al patrimonio, el impuesto de salida. Todos estos son elementos que le van a pegar a la inversión y a la atracción de capitales. Se va a complejizar el sistema tributario al generar 3 sistemas. Hay tasas muy elevadas que van a tener que moderarse. Hay ausencia de incentivos a la inversión y al crecimiento, excepto I+D, ausencia de medidas concretas para reducir ineficiencia en el gasto, y exceso de atribuciones y falta de contrapeso a la autoridad tributaria. Esto de que yo comparto lo que planteaba Carolina respecto al denunciante anónimo. Me parece que convertirnos en una sociedad de denunciantes, de desconfianzas, de elementos de recurrir a estas armas para eliminar la competencia, me parece que es transitar por un camino muy equivocado. Y el hecho de que el peso de la prueba pasa a no estar en el peso de la prueba tiene que estar en el que acusa, no en el acusado, ¿no es cierto? Aquí se invierte eso. Bueno, voy a la parte final. Si la reforma impacta la base tributaria, la recaudación será menor a lo previsto. Ya ocurrió esto en la reforma de 2014. Sabemos que aspiraba a recaudar 3 puntos y recaudó la mitad, recaudó 1,5. ¿Y por qué? Porque la base tributaria, que son los cálculos que no se han hecho, yo comparto aquí, no tenemos estudios que permitan cuantificar qué va a pasar con el crecimiento, la inversión, el empleo. Solo palabras generales y principios generales. Y por último, está claro que Chile, como conclusión, Chile va a necesitar una mayor carga tributaria en la medida que se desarrolle para financiar demandas sociales, pero la magnitud es menor de la que se propone. O sea, la brecha que tenemos en materia de carga tributaria es bastante menor.
¿Y el aporte público? Me pregunto yo. ¿Por qué no se pide, o sea, se ha pedido, pero aquí no vemos que el sector público haga ningún esfuerzo en generar estos 4 puntos del PIB? Gradualidad y condicionalidad al gasto público a la mayor recaudación. No podemos tener un gasto público, ¿no es cierto?, que se comprometa sin considerar, por eso tiene que ser un proceso gradual, y condicional ¿a qué? Condicional a que se cumplan la recaudación. Hay que incorporar en el debate tributario los efectos de los cambios en la competitividad, el crecimiento económico, la inversión y el empleo. No solo en la recaudación, insisto en este punto, esta es una reforma recaudatoria, el resto de los elementos están prácticamente ausentes en el debate. Aquí lo que se quiere hacer es recaudar 4 puntos del PIB, sin hacer hasta el momento, yo espero que eso se mejore en el debate, ningún esfuerzo por parte del sector público, que debería hacerlo en eficientar el gasto. Hay al menos un punto del PIB en que se puede obtener por esta vía. Y fortalecer la institucionalidad para un mejor análisis y seguimiento de los efectos económicos y recaudatorios de los cambios tributarios. Bueno, en síntesis, agradezco esta oportunidad y, como ustedes ven, no estamos demasiado entusiasmados con esta reforma. Muchas gracias. Gracias, Felipe. ¿Rodrigo? Bueno, muchas gracias. Felipe, tenés que dejar de proyectar. Ahí sí. Perfecto, ahí sí. Gracias por la invitación a Clapes, gracias Alfonso por la presentación, a Sergio y a los demás panelistas, un saludo. Yo quiero dejar planteado 3 ideas en 10 minutos, que son los que tenemos, ¿ok? Quiero reflexionar sobre 3 cosas. Primero, quiero tomar distancia y tratar de poner algunos temas que hacen muy difícil una discusión constructiva en impuestos. Y yo creo que hay que tener conciencia de estas dificultades para poder evaluar cualquier discusión de impuestos, porque no son discusiones que sean fáciles de llevar. En segundo lugar, quiero hablar un poquito de las perspectivas de las tasas, de las tasas que se proponen. Yo estoy con Felipe, que ese guarismo de 1,8 parece un poquito alto, sea a la riqueza o sea a las utilidades retenidas en empresas que son de rentas pasivas. Hay que siempre volver a esa segunda patita, ¿no? Que igual no está bien, voy a tratar de argumentar porque todavía eso no está perfecto, pero hay una discusión ahí. Y eso lo voy a ligar con un punto tercero, que es diagnósticos e instrumentos. Yo creo que el problema de los que tenemos es que tenemos diagnósticos muy distintos en qué está pasando, qué es necesario. Y un segundo problema que tenemos es que nos enamoramos de los instrumentos. Entonces, aun cuando tenemos un diagnóstico común, a veces los instrumentos a veces no son los mejores. Y quiero volver a ese tema hacia el final. Entonces, esa es mis 3 ideas. Respecto a la primera, bueno, es obvio esto y se refleja bien en el punto que hacía Felipe con la carga tributaria. Este es de los asuntos más debatibles e ideológicos que uno puede pensar en un país. Y cualquier país que uno mira, sigue la izquierda y la derecha peleando por esto mismo, van a seguir por los siglos que siguen, ya han peleado, es parte que es debatible. De hecho, el punto de Felipe de sacar o no la estructura de envejecimiento, sacar o no la seguridad social, al final yo creo que son guías importantes, pero no son las guías finales. De hecho, la heterogeneidad que se ve dentro de la propia OCDE, del tamaño del Estado, es súper grande, condicional en el mismo nivel de ingreso, mismo nivel de envejecimiento, etc. Entonces, es bastante discutible cuál es el tamaño apropiado. Segundo tema, que yo creo que es más complejo todavía para el corto plazo, es que una vez que se empieza a discutir, pucha que cuesta ponerse un velo de la ignorancia, como dice Rawls, o dejar de discutir mirando la mano propia que a uno le tocó en la vida. Y a mí me da un poco risa, mis amigos que son empleados bien pagados están preocupados del 43%, preocupados del 6% de pensiones, que el tope imponible va a subir o no. Mis amigos que le ha ido un poco mejor en la vida, que tienen plata acumulada, están preocupados del 1,8% de un tipo. Entonces, al final del día, ¿cómo se logra una discusión en que uno se pueda separar del efecto personal? Es de las cosas más difíciles que hay en política pública. Y en impuestos es lo obvio, ¿cierto? Ese ejercicio es muy difícil de hacer. El tercero, y aquí voy a pegarte, Carlos,
La lógica de que pague otro está demasiado instalado en nuestra sociedad. Y de hecho, por el lado de la izquierda, creo que el tratar de llegar a los más ricos es una forma de aliviarle y sacarle la carga a todo el resto. Alfonso preguntaba quién paga. La verdad es que no sabemos si la incidencia de impuestos acá hay que estudiarla mucho más. Pero aquí de donde vuelvo a donde Carlos, yo creo que las pymes quieren pasar colada de todo. O sea, por ser pyme, uno no tiene derecho a pagar nada o a un tratamiento súper especial. Ahora, porque tiene un dueño de pyme, además tiene que tener DFL2. No, yo sé que no dijiste eso, Carlos, pero quiero extremar el punto de que tenemos que en algún momento considerar que todos tenemos que aportar. Y estos tratamientos especiales a la clase media, entre comillas, a la gente retirada. En los diálogos me tocó observar un grupo de mujeres bien interesante que llevaba su caso de por qué tener un sistema tributario que favoreciera a las mujeres. Bueno, estamos de a poco yendo a un mundo en que va a tener que pagar solo Felipe Larraín, que es blanco y de ojos azules, los impuestos. Eso no puede ser en una sociedad. Y eso yo creo que crecientemente nos está pasando. Y un último tema que creo que es importante y que ha salido un poco acá en la discusión de crecimiento, es que todo impuesto distorsiona. Esta idea que, esto me va a poner bien técnico, el segundo teorema de bienestar, que dice que se puede alcanzar cualquier equilibrio paretiano a través de redistribuciones que son de suma alzada. La verdad es que la suma alzada no existe en la vida real. Y por lo tanto, la realidad es que se distorsiona. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál distorsiona menos? Si uno quiere de cierta recaudación y cierto efecto en distribución, ¿qué instrumentos usa? Y por lo tanto es insuficiente decir esto tiene efectos en crecimiento. La pregunta es cómo uno minimiza ese efecto. Y eso ciertamente hay que hacerlo. Pero no basta como argumento decir que los impuestos distorsionan. Por eso era mi punto 1. Y todos estos temas yo creo que nos hacen hacer una discusión mucho más complicada que en otros ámbitos. Respecto de tasas, aquí hay un gráfico que está copiado de Hacienda, que es el de la izquierda, la subida de tasas marginales, y el de la derecha es una simple tasa de impuesto promedio. Y aquí yo estoy con Felipe. La verdad es que la base tributaria del global complementario está demasiado arriba. Esto lo hemos dicho 20 veces, el mínimo exento es muy bajo, pero no solo eso, sino que esta vez además subimos los 4 tramos altos, y no estos 4 tramos, que son básicamente de personas que ganan 1, 2, 3, 4 millones de pesos. Y que también afectan a los demás arriba. La gente piensa que no los afecta. Y eso creo que, de nuevo, esta discusión de concentrar el esfuerzo en unos pocos, creo que tiene un grave problema de mediano plazo también. Entonces, las tasas arriba creo que están ok, las tasas abajo y el mínimo no. Respecto al impuesto a la riqueza, bueno, está así, ¿no es cierto? De hasta 5 millones exentos, de 5 a 15, 1,8% a los más de 15 millones. En 1,8 estoy con Felipe, que lo mencionó solo en la parte del impuesto a la utilidad retenida. Muy interesante el argumento de que es 9% y no 1,8%. Déjenme dar otro argumento. Esto, si uno hace un negocio y gana cierta plata, esa plata va a pagar para siempre. Entonces lo que importa en realidad es el valor presente de ese impuesto. Y eso también es alto. ¿Okay? Y uno puede decir, bueno, dependiendo si se reinvierte, no se reinvierte. La manera que los gringos han discutido, los gringos en Estados Unidos han discutido esto, es decir, ¿saben qué? Veamos el flujo de plata pagado cada año para ver cuánto el impuesto a la riqueza y ponerlo en la misma base. Yo hice aquí un ejercicio súper simple. Supongo que la renta variable antes de impuestos da 10%, la renta fija 5%, otro escenario renta variable 6%, renta fija 2%. Un año bueno, un año malo. Y ese 10 podría ser más grande, ¿no? No quiero hacer el caso de que sea ese número. Y después uno puede tener 0,1 de su portafolio en renta fija hasta 0,4. Bueno, resulta que el impuesto al ingreso en Chile, entre lo que paga la empresa y lo que paga la persona, es lo azul y lo naranjo. ¿Okay? Llega básicamente a 43% en todos los casos, va a depender cuánto renta fija, cuánto renta variable en el caso respectivo del portafolio. Pero si uno agrega lo que va a pagar el impuesto a la riqueza, en un año bueno sube la tasa de impuestos bastante, digamos entre 60 y 70%, que es alto, pero es discutible, ¿ok? Está en el terreno, voy a llamarlo, ¿saben qué? Ya, se puede debatir.
Pero en un año malo resulta que esta cuestión está entre 80 y 90%. Y eso ya empieza a ser un número muy complejo. Entonces, creo que va a haber que pensar bien cómo hacer para que el impuesto total pagado, si es que sobrevive el impuesto a la riqueza como instrumento, lo cual yo tengo bastantes dudas, cómo uno puede ponerle topes a esto. De hecho, esto se hace en Suiza, por ejemplo. En Suiza, que recauda bastante con este impuesto, no tiene una tasa tan alta, pero sí recaudación. Lo que es interesante es que interactúa con el impuesto al ingreso, de manera de que las dos cosas juntas no sobrepasen ciertos números. Bueno, entonces, raya para la suma, creo que hay que recalibrar algunas tasas en lo que se está discutiendo. Y lamentablemente no creo que vaya a pasar, como Felipe decía que es deseable que pase, que las bases aumenten. Yo creo que esa discusión está relativamente perdida, pero es necesario seguir dándola por lo menos desde el mundo de la gente que comentamos estas cosas. Por último, quiero mencionar la tercera reflexión, el tema del diagnóstico de los instrumentos. Hay un gran diagnóstico que Felipe lo mencionaba, que es si la carga tributaria está bien o mal. Creo que estamos todos contestes de que todavía nos falta. El cuánto nos falta es discutible. Y yo más que el cuánto me preocupan las velocidades. ¿Okay? Y yo creo que ese es otro tema que hay que tomarle el pulso y ver cuál es la experiencia de los otros países. Rodrigo, te quedan 2 minutos. 2 minutos, perfecto. Y por lo tanto, la implicancia es medio evidente, ¿no? Y ahí creo que vamos a estar más o menos todos de acuerdo. Hay un segundo punto que creo que es mucho más complejo en el diagnóstico, y creo que se reflejó bien esto en las palabras iniciales de Alfonso, que es que si existe o no un exceso de postergación de impuestos en aquellas personas que en realidad tienen más bien rentas del capital y que pueden, a través de la reinversión, postergar estos impuestos. Hay reinversiones que se hacen en la fábrica, en los fierros, en la empresa que generó dividendos, que probablemente todos estamos de acuerdo que está ok. Y en el otro extremo, voy a llevarlo al extremo, hay postergaciones de impuestos que se hace en una empresa que es exclusivamente una empresa que ahorra financieramente, y para llevarlo como al extremo, para mi caso, voy a decir que da crédito de consumo, y por lo tanto el efecto ahorro neto es cero, macro, o ahorra fuera, que tiene un efecto muy secundario al final en la macroeconomía. En ese caso, hay un exceso de postergación. Lo que es muy difícil hacer es cómo ponernos de acuerdo cuando hay exceso de postergación, y el segundo, qué instrumento es mejor para eso. Yo todavía no descubro un mejor instrumento que el propuesto, que es una antigua idea que ha dado vuelta. Quizás está muy grande, como decía Felipe, ¿no? Y la lógica que tiene esto es simplemente pagar, por parte del que posterga, el costo financiero que es para el fisco esa postergación. ¿Okay? Yo creo que en ese cuadro creo que se puede buscar un guarismo que sea el correcto quizás, pero que yo defiendo que hay ciertas postergaciones que nos producen una menor recaudación de la que uno quisiera. No nos metimos acá, yo venía medio preparado para discutir sistema integrado versus dual, paga más el capital, el trabajo, pagan parecido, con las postergaciones no pagan parecido, definitivamente. Pero quiero dejarlo en otro lado, quiero dejarlo un tema que salió, y yo creo que sí es un tema que hay que discutir. Y Felipe lo puso en blanco y negro. ¿Por qué un sistema para las grandes y otro sistema para los chicos? Si el sistema dual es bueno, ¿por qué no es bueno para todos? Si a mí me apuran, yo me iría a un sistema dual para todos y un sistema transparente para empresas pequeñas, simples, en que la persona y la empresa al final es la misma cosa. Pero esa es mi preferencia. Y por último está la pregunta inicial de Alfonso. ¿Quiénes pagan los impuestos? Y esto de las cosas que son más difíciles de explicar en el mundo político, que no importa mucho quién paga físicamente el impuesto. Lo que importa es cómo ese impuesto le pega a todo el resto de la economía. Y ni siquiera yendo al crecimiento, como decía Alfonso, sino que directamente, imaginemos, y voy a poner el caso como dramático, una persona de alto patrimonio, le ponemos un impuesto al patrimonio, esa persona le va a exigir más retorno a su empresa, esa empresa va a apretar más a los consumidores y los trabajadores, y ellos van a terminar pagando el impuesto. No es que pase eso
completamente, nadie tiene la fuerza para hacerlo. Pero eso da cuenta de que es demasiado simplista hacer una discusión sobre quién paga, simplemente viendo quién legalmente es el responsable de enterar esa plata en impuestos internos. Lo mismo pasa con el IVA, por ejemplo. El documento que sacó el gobierno se supone que la gente paga 19% de IVA. Eso no es verdad. Ese IVA se reparte entre el productor, entre los trabajadores que producen esto, entre el capital y, por cierto, el consumidor. Esa discusión todavía no tenemos datos como para hacerla seriamente en Chile, pero por lo menos no nos engañemos de que el que paga el impuesto físicamente es el que lo está pagando al final. Muchas gracias. Perfecto, Rodrigo. Mira, tenemos un par de... hagamos lo siguiente, para efectos de agilizar y hacerlo más entretenido. Les voy a dar 3 minutos a cada uno. Vamos a ver si 3 minutos a cada uno. Vamos a hacer el mismo orden. Y pueden ustedes utilizar el tiempo para discutir algunos elementos que no pudieron discutir. Por ejemplo, Rodrigo mencionó el tema del sistema integrado, me parece relevante. Pero hay una pregunta que llega de quienes están hoy día conectados, y pueden ustedes hacerse cargo de esto también. Así que les planteo la pregunta y luego pasamos con los 3 minutos de cierre, digamos. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se compatibiliza lo mencionado en la propuesta del artículo 64 sobre requerimiento de tasación con la intención manifiesta de definir políticamente lo que es un precio justo, que es un tema que obviamente ha estado en el debate en el último tiempo, en los últimos días? Así que les dejo la pregunta. De nuevo, si quieren utilizar el espacio para responderla, fantástico. Si quieren utilizarlo para poder mencionar alguna cosa que se les quedó, bien también. Carlos, si quieres, comienza tú, por favor. Bueno, gracias, Sergio. Yo quisiera hacerme cargo de algunas cosas que dijo Rodrigo, que es un tema que lo hemos debatido desde el tiempo que él es ministro. Así que no es un tema nuevo que nos convoca. Y para adentrarnos a ese tema, yo creo que lo que nos tenemos que realmente preguntar es si realmente creemos en los principios de progresividad y el principio de equidad. La pregunta que formula Rodrigo: ¿las pymes quieren pasar coladas en esta o en otras reformas tributarias porque sí, porque es un antojo, porque es un capricho? Y yo creo que la respuesta la encontramos en estos dos principios, el de la progresividad y el de la equidad. Quiero mencionarles que cuando el gobierno hace este esfuerzo y está por 1 mes y medio conversando de los principios, que como dijo Carolina, son principios que todos abrazamos. El problema es que no lo encontramos en el proyecto, pero de que los abrazamos, los abrazamos. Y lo que dice el informe final es que estos 8 principios ni siquiera son pares, sino que hay una correlación de importancia en el número en que fueron consignados. Y sepan ustedes que el número 1 de los principios es el de la progresividad y el de la equidad. ¿Y por qué digo esto? Porque en un país como Chile, en que hace 30 años atrás las pymes tenían el 25% de participación de mercado y hoy día tienen menos del 14%, si queremos ser leales con este principio de progresividad y de equidad, no podemos pretender que ese 96% de los chilenos que participa en menos del 8% de la actividad, puesto que el 14% involucra a las medianas, pero si ponemos la lupa solo en las microempresas y en las pequeñas empresas, no llegamos al 8% de participación de mercado. Entonces, ¿puede una reforma tributaria poner la misma carga, la misma presión de fiscalización, de cumplimiento, de exigencias sobre ese gran porcentaje de chilenos que participan, micro y pequeñas empresas, en menos de un 8% de la economía? ¿Parece justo eso? ¿Parece que respeta el principio de la equidad y de la progresividad? Por lo menos los que nos están escuchando, yo creo que la respuesta la tienen muy clara. Segundo, en el tema de la informalidad. Me gustaría... Te queda un minuto, Carlos. Te queda un minuto. Bueno, volver a este punto de la informalidad, porque la reforma donde queda realmente al debe es con la informalidad. Esta es una responsabilidad de todos, la tenemos que cumplir entre todos, y no es posible que habiendo un 53,1% de microempresas informales y cercano al 25% de la informalidad de toda la actividad nacional, este proyecto no haya puesto la lupa en ello. Respecto de un sistema integrado o un sistema desintegrado,
El problema está que el proyecto le pone tantas trabas y tantos límites al sistema transparente que yo podría llegar a concordar con lo que plantea Rodrigo, pero en la medida que realmente el sistema 14D número 8 fuera sin trabas y que fuese como el resto del mundo donde hay sistemas transparentes. Pero es que en Chile tenemos una especie de complejo con este régimen transparente, por lo tanto tampoco se puede aplicar en la práctica. ¿Es capricho de las pymes? No, no es capricho de las pymes. Es un problema de realidad. Gracias, Sergio. Carola. Gracias. Cuéntanos. Creo que Rodrigo nos puso, junto a Felipe, un gran desafío, que es el tema ser pyme o no pyme. Fíjate que en la época en que me ha tocado trabajar en política tributaria y también ejerciendo mi profesión, he tenido la permanente sensación de que en Chile, por supuesto, que es un desafío enorme y un premio poder emprender en este país. Pero pareciera ser que cuando a alguien le va bien, pasa a ser un castigo. Y creo que esa visión lamentablemente está recogida en este proyecto y se ahonda en este proyecto. ¿Por qué? Porque a las pymes, que me parece que por supuesto que hay que darle incentivos, hay que ayudarla, ¿no es cierto?, a que en el punto de partida pueda rodar. Pareciera ser que cuando va logrando, ¿no es cierto?, por fin despegar, por fin lograr sus objetivos, y se pasa en facturación en una UF, a esa pyme se le empieza a sancionar con todos los castigos del mundo. Y castigo lo digo en el sentido peyorativo, porque en Chile, ¿no es cierto?, la mayor tributación, la mayor carga, para muchos es visto como un castigo respecto a mi tributación. Y creo que este proyecto ahonda en eso. ¿Por qué? Porque al final del día lo que vemos es dos mundos completamente divergentes, separados, con una visión más bien castigadora y sospechosa, especialmente de las grandes empresas que son el motor junto con la pyme de este país. Aquí no hay una labor mejor o peor de nadie. Este país está hecho por las pymes y por las grandes empresas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la visión que hemos tenido siempre, y creo que en este sentido ha sido un desafío que no hemos nunca podido cumplir adecuadamente, es que la pyme requiere beneficios de una estructura mucho más simple, que la comparto 100%. Pero cuando la pyme se pasa, ¿no es cierto?, 75.000 UF y pasa a facturar 76.000 UF, vienen todas las sanciones posibles, sanciones, y lo digo en el sentido nuevamente, quizá irrisorio, pero pareciera ser un régimen sancionador. Más impuestos, una carga tributaria más alta, 25 versus 27. La verdad es que hoy, para ser súper transparente, nadie lo dijo, pero la carga tributaria del impuesto de primera categoría va a ser 27. ¿No es cierto?, para la gran empresa. No es 25 porque la posibilidad de hacer I+D en el minuto en que estamos viviendo es muy complejo. Entonces, 25 versus 27. Además, pierden, ¿no es cierto?, las posibilidades de reinvertir, porque incluso se acotó, como dijo Carlos, la posibilidad de aprovechar el beneficio de reinversión. Antes llegaba hasta 100.000, ahora volvemos a 75.000 UF. Vamos sacando a la pyme todas las posibilidades de estar en un régimen que sea más simplificado. Tú creces un poquitito y vamos entonces con impuestos a las utilidades retenidas, etc. ¿Para qué decir si te fue bien en la vida, en lo personal? Si te fue bien, además, impuesto a la riqueza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si en este país te va bien, hay que sancionar, porque no es que nosotros creamos que los impuestos no son adecuados. Por supuesto que estoy segura que todos los que estamos acá compartimos la necesidad de tener un régimen de tributación sano, progresivo, con todas las características, con casi todas las características que señala el legislador en su mensaje. Pero sucede que no puede ser que todo sea binario, que al final del día, al que le va bien, lo tratamos de sancionar. Y creo que esa visión es totalmente dicotómica en este proyecto y se ahonda mucho más con todas las dificultades que hemos tenido quienes hemos hecho legislación, en que a mí me hubiera gustado que siempre hubiese existido un régimen tributario que acompaña a la empresa desde que nace hasta que concluye. Pero eso no significa que las cosas sean binarias, en que una UF más signifique, en definitiva, las cargas enormes que eso tiene. Eso. Fantástico. Gracias, Carola, te pasaste. Justo a tiempo. Felipe. Felipe, estás muted, parece. Sí, ahí sí, ahí sí. Ahí. Bueno, muchas gracias. La verdad es que un gusto participar en este panel. Tenemos bastante más acuerdos de los que uno podría pensar.
originalmente, y eso es bueno, pero yo quiero centrarme en 3 o 4 puntos en estos 3 minutos. En primer lugar, el quién lo paga. Yo le quiero hacer un llamado muy respetuoso al gobierno a que no nos cuente que esto lo pagan 6.000 contribuyentes, porque si lo que decíamos acá es absolutamente claro, de que esto lo van a pagar todos los chilenos, las decisiones de inversión, la menor inversión que tiene, los problemas que decía Carlos en las pymes. O sea, por favor, no nos cuenten cuentos de que esto lo paga un pequeño grupo de personas y que por tanto cualquier cosa es en favor de ese grupo de personas. No, este es un proyecto cuyos efectos lo van a sentir todos los chilenos. En segundo lugar, respecto de la postergación del pago de impuestos y este impuesto a las utilidades retenidas. Aquí parece haber como un sesgo, que es donde yo tengo un matiz, en contra de las actividades financieras. Bueno, en primer lugar, hay un tremendo golpe de este proyecto que tal vez es motivo de otro seminario contra el mercado de capitales. Yo quiero decirlo claramente. O sea, este es un proyecto que de prosperar en sus actuales formas va a cambiar en forma radical nuestra posibilidad de competir internacionalmente y de tener un mercado de capitales desarrollado en Chile. Primer punto. Y segundo punto, respecto del impuesto a las utilidades retenidas. Aunque esas utilidades no estén, se decía, claro, si están invertidas en máquinas está bien. Y si están invertidas en el mercado de capitales, y si están invertidas y permiten que haya más ahorro, que esté financiando proyectos de inversión, ¿por qué penalizamos en todos los proyectos a aquellos que contribuyen a profundizar el mercado de capitales? Me parece que ese es otro tema. Y además, con una tasa que es confiscatoria. Esto que se establece, este 1.8, yo lo digo con todas sus letras, que es el 9, en realidad es una tasa confiscatoria. Y por tanto, a mí me parece que esto junto con la necesidad de que en la discusión tributaria el gobierno, el Estado, haga un esfuerzo. No puede ser que el esfuerzo lo tengan que hacer íntegramente los privados. Así que yo termino con eso y diciendo también que me alegro mucho de poder haber participado en esta discusión y que esperamos poder contribuir al debate tributario. Aquí no estamos planteando, estas críticas son para mejorar lo que se ha presentado. Gracias. Gracias, Felipe. Perfecto, gracias. Rodrigo. 4 ideas bien al callo. Uno, entendí bien que había mucha preocupación, y comparto, con el informante anónimo y el mal uso de eso. Yo creo que eso, más que eliminar el informante anónimo, hay que preguntar qué medidas hay que tener para que no se use mal. Y posiblemente, si se descubre que alguien lo usa mal, se podrían castigar de verdad ese mal uso. Segundo punto. Rodrigo, ¿te puedo hacer una consulta? Sorry, porque sí. ¿podía explicar brevemente qué se trata? Porque yo creo que la gente no tiene, quizá la gente que está conectada no sabe realmente qué se trata el tema del denunciante anónimo. El denunciante anónimo, como se usa en algunos otros ámbitos, como en la CMF, por ejemplo, es una figura en que básicamente tú perdonas la pena a la persona que acusa un cartel. Y eso ha permitido desarmar varios carteles. El primero que corre a desarmarlo se salva, entre comillas. En este caso, no es tan claro que ese sea el beneficio. De hecho, se ha hablado de compartir parte de la multa con el denunciante, y ciertamente estás entrando a un ámbito en que es complicado, porque alguien podría extorsionar a otro, etc. Sin embargo, y aquí viene el punto, yo creo que más que eliminar la figura, esta figura funciona, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que hay, para el ámbito tributario, creo que hay que ver bien cómo se hace para que no se maluse. Y creo que los puntos que se hicieron de su potencial mal uso hay que tomarlos en cuenta seriamente. Segundo punto que quiero mencionar es esta pregunta del precio justo, y el justo precio y el mercado, etc. Yo creo que ese nos lleva a otro ámbito, nada que ver, pero déjenme aprovechar de decir que a veces no hay precio mercado y hay que tasar. A cada rato hay empresas que se venden, por ejemplo, o que hay un tema de tasación detrás, y por lo tanto yo no diría que exista tasación implica que el precio de mercado es justo o no injusto, simplemente no hay. Dicho eso, a mí me preocupa mucho este uso del precio justo para el gas, arriendos a precio justo, etcétera, que empiezan a desvirtuar crecientemente el concepto. Tercer punto,
yo creo que hay una oportunidad de conversar con los que están haciendo esta reforma para mejorar varios de los puntos que Carlos levantó, e incluso creo que Felipe también habló de esto. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, que se ponga el impuesto al FUT, a la utilidad reinvertida, en un lugar incorrecto. Si lo pones en el holding de una serie de empresas, es un desastre. Y hoy día está ahí, ¿okay? Porque esa sociedad tiene rentas pasivas. Si lo pones, no voy a nombrar nombres, pero en un family office de alguien muy arriba que tiene, entiendo tu punto, Felipe, del tema financiero, pero es un problema del diagnóstico. Imaginemos que queremos no castigar directamente la inversión, pero no nos interesa premiar el ahorro financiero. ¿Okay? Lo queremos dejar neutral. Bueno, en ese caso hay que pensar bien dónde se pone. Y tú botas en el clavo con el número. ¿Okay? Si fuese solo la tasa de interés real, que es lo que debería cobrarle el fisco en este préstamo de FUT que hace, bueno, el número puede ser bastante más chico. Pero me interesa mucho el lugar. El segundo tema que mencionó Carlos respecto de esto es este problema de no usar créditos de dos capas más abajo. Alfonso lo mencionó, de utilidades que existen en otros lugares. Ese es un tema súper complicado si se deja tal cual. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? En estos dos temas, yo por lo menos he hablado con gente de Hacienda y tienen claridad. Y lo que me dijeron creo que ayuda a ponerle algo de positivismo a esto, que es, nosotros no podemos hacer cosas en que el remedio sea peor que la enfermedad. Y en estos dos casos, posiblemente sí podría estar pasando eso. Entonces, con ese principio, yo creo que lo que hay que tratar de hacer ahora es llevar instrumentos a la discusión que sean alternativos, que ataquen el problema que se quiere enfrentar, pero que no tengan efectos colaterales que en realidad son problemáticos. Y un último punto que quiero hacer, Felipe mencionó algo que ha sido un puzzle siempre, porque todavía no hay una muy buena historia de por qué la base tributaria de primera categoría se fue a las pailas del año 2016. Es cierto que puede haber sido por la reforma, pero eso es más que esto es un porcentaje del PIB, o sea, la base se escapó. ¿Qué hubo detrás de esa disminución de base? ¿Fue comportamiento? Bueno, no tenemos un buen estudio. Ahora, por otro lado, lo que estamos viendo en los primeros meses de este año es que la base volvió a subir de manera importantísima, mucho más allá del precio del cobre. Estoy sacando el efecto cobre directo de esto. Pero la base de primera, la recaudación de primera categoría, la recaudación de renta en general, más allá del cobre, va como avión este año. Y creo que es muy importante tratar de entender qué es lo que está detrás de esto. ¿Será la boleta electrónica que ayudó a disminuir evasión? ¿Será reversión de lo que vimos antes? Porque, no sé, algo pasó con inversiones afuera. Pero creo que es re importante, como decía Felipe, tratar de entender mejor estos cambios de la base. Porque no solo por el efecto directo del impuesto, sino que hay otras cosas pasando que a veces no entendemos bien. Fantástico, muchas gracias, Rodrigo. Se agradece la puntualidad de todos los expositores. Eso fue grato poder terminar a la hora. Como moderador, digamos, dado mi background, una pega difícil porque me encantaría haber metido la cuchara y haber preguntado, pero esas son las reglas del juego. Quiero simplemente ir cerrando el panel, agradecer a los 4 expositores por su visión. Evidentemente, esta es una reforma tributaria complicada, compleja, con múltiples dificultades, donde los incentivos y el impacto que las medidas van a tener a largo plazo son elementos que tienen que ser investigados. Ojalá el Ministerio de Hacienda entregue esa visión en el proceso de discusión en el Congreso de la reforma. Quiero también agradecer a Alfonso por sus palabras, por haber participado en este seminario, y por supuesto a todas aquellas personas que hayan escuchado atentamente. Tuvimos un número importante de personas que estuvieron conectadas, así que espero que para todos ellos esto haya sido muy útil. Esto no ha terminado, sin duda, la discusión tributaria está partiendo. Esto va a tomar varios meses, así que probablemente los vamos a tener que volver a molestar en un evento en un par de semanas, quizás meses, para efectos de poder dilucidar cómo ha evolucionado la reforma. Así que con eso simplemente quiero agradecer nuevamente y espero que estemos todos en contacto para el siguiente evento de CLAPES en materia tributaria.
¿Ok? Un abrazo a todos. Muchas gracias, Sergio. Hasta luego. Gracias a todos. Sergio, chao, chao.